Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia muy interesante que tiene que ver con una nueva táctica de la policía chilena, Carabineros, que están utilizando y que se nota tal vez la asesoría de países como Colombia, España y Brasil que le habían ofrecido para poder detener a aquellos que son delincuentes en las calles, que causan destrozos, atacan a la policía y atacan distintos locales, aquellos que se conoce generalmente como la primera línea aquí en Chile. Pero también lo vamos a relacionar un poco con la actuación del Poder Judicial en este caso y con el cambio de actitud del gobierno de Piñera, que es un tema interesante ver cómo está cambiando un poco su disposición ante toda la situación que está ocurriendo actualmente. Pero antes de continuar quisiera agradecerle al suscriptor Carlos Riverelli Rousseau, que se convirtió en el suscriptor más reciente en apoyar al canal mensualmente a través de Patreon. Así que muchas gracias Carlos por tu apoyo, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante. Y si alguno de ustedes quiere apoyar al canal, ya sea de manera mensual o de manera única por Flow, abajo en los comentarios habrá un comentario fijado por el cual ustedes pueden decidir apoyar al canal. Habiendo dicho eso, vamos al detalle un poco de qué es lo que ocurrió. Y es que Carabineros utilizó una nueva estrategia y nuevo equipamiento que llegó desde el extranjero, que el gobierno decidió comprar. Y básicamente esta nueva estrategia significa una encerrona, básicamente rodear a aquellos que son parte de estos grupos y de esa manera detenerlos. Y se logró gracias a esto detener a 62 miembros de esto que se llama la primera línea, que es un número sustancial, ya que aquellos que son parte de estos grupos no son miles de personas, sino que son más bien grupos pequeños, organizados, que se enfrentan a la policía y en otros casos también en las manifestaciones están presentes y hay actos de violencia. Y generalmente no son miles, sino que son grupos pequeños más organizados y que la policía, seamos sinceros, no ha sido muy efectiva en detenerlos, realmente no lo logra. Y ahora cambiaron de táctica, al parecer aquí cundió la asesoría que había ofrecido España, Colombia y Brasil, no sé cuál de esos países habrá tenido un rol más importante, pero cambió la estrategia, pareciese que hubiera cierta asesoría del extranjero y con eso lograron detener a numerosas personas. Y con esto podemos decir que al menos la policía, Carabineros, logró cumplir el rol que le corresponde, lograron detener a las personas respectivas. Pero ahí pasamos nuevamente a una serie de actos que tiene que ver justamente con la actuación del Poder Judicial. Pero antes de que pasemos al tema de la actuación del Poder Judicial, quiero destacar un poco que parece que hay un cambio en la actitud del presidente Sebastián Piñera, como lo mencionamos en un video anterior, que yo dudaba un poco que se hiciera, pero está pasando parcialmente. Y es que Piñera había dicho que se iban a poner más duros con los grupos de primera línea y con la delincuencia, a la vez que dijo que iban a tomar los caminos respectivos para restablecer el orden. Y como no lo ha hecho en todo este tiempo, yo no le creí mucho, lo dije en un video anterior, pero parece que está haciendo en parte eso. ¿Por qué lo digo? Porque este nuevo equipamiento y esta nueva estrategia al parecer fue autorizado por el gobierno y como vamos a ver, después de la resolución judicial de lo que ocurrió aquí, el gobierno decidió insistir para buscar que se encarcele nuevamente a estas personas. Porque aprovecho de mencionarlo antes que lo explique con más detalle, en los tribunales de justicia decidieron dejar en libertad a casi todas las personas que fueron detenidas, sin ninguna consecuencia. Y generalmente el gobierno en estas actuaciones no hace absolutamente nada, pero al parecer en esta ocasión decidieron actuar y querellarse para que esas personas vuelvan a ser detenidas y se les dé prisión preventiva. Pero vamos a ver cuál es el detalle y lo que es lo que ocurrió. Que esas personas detenidas, del total ya mencionado de 62 detenidos, hubieron 44 sujetos que fueron formalizados. Y a partir de esto, después de la resolución judicial que fue extremadamente rápida, me sorprende la rapidez de los tribunales de justicia para situaciones como estas, cuando normalmente se tardan meses en hacer cosas y ahora son tan rápidos en sacar sus resoluciones. Pero de ese total, 44 fueron llevados y 43 quedaron en libertad. Y la persona que no quedó en libertad, digamos que tampoco tuvo una sanción muy alta. El que quedó en prisión preventiva puede pagar una fianza de 250.000 pesos para acceder en libertad bajo la medida cautelar de una firma mensual. Y a los otros que personas también se le hizo a lo más, se les dejó en libertad por completo o a algunos se le hizo firmar mensualmente. Gran condena, por supuesto, gran condena. Y esto generó molestia en el gobierno y por lo mismo en las redes sociales. Yo vi como había indignación, yo también estaba bastante molesto con la situación. Porque observamos que, por un lado, después de mucho tiempo la policía logró cumplir el rol de atrapar a esta gente. Generalmente estaban presentes, pero no atrapaban a muchas personas. Y cumplen su rol, pero después viene el problema con el Poder Judicial. Y aquí viene la actuación que a mí me sorprende, que es que el gobierno decidió querellarse justamente ante esta situación. Y van a buscar justamente que se revierta esa sentencia. Pero lo interesante de esta resolución es que nos enfoquemos en quién es la jueza que sacó esta resolución. Y es una
mujer llamada Carolina Gajardo. ¿Por qué la menciono? ¿Qué tiene novedoso? Y especialmente el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Que este juzgado se caracteriza por haber tenido unas resoluciones judiciales muy convenientes para cierto sector político. Y esta jueza también por lo mismo. Este tribunal, para que lo tomen en cuenta, es el mismo tribunal que rechazó imputar a Bachelet por el caso Tsunami. Para aquellos que no sepan qué es el caso Tsunami, es básicamente que cuando fue un tsunami hace algunos años en Chile, luego del terremoto del 27 de febrero, de hace bastantes años, en realidad del año 2010, el gobierno, que en ese momento era el de Bachelet, no reaccionó a tiempo y por eso murió una cantidad sustancial de personas, porque no se hizo la alerta respectiva, incluso se mandaron mensajes oficiales del gobierno que la gente no se preocupara, que no iba a pasar nada, y por eso la gente se relajó. Y después llegó el tsunami posterior al terremoto sustancial del 27 de febrero del año 2010 y murieron muchas personas. Y había muchas personas que estaban molestas porque decían que básicamente había responsabilidad del gobierno, que en ese caso sí lo había, porque les dijeron a las personas que todo iba a estar bien y después llegó un tsunami, murió mucha gente. Entonces está ese hecho. Bueno, este tribunal, el séptimo juzgado de garantía de Santiago, el mismo que acaba de sacar esta resolución, es el mismo tribunal que rechazó imputar a Bachelet por el caso Tsunami. También tenemos justamente el caso Gendarmería, de este mismo tribunal. ¿Qué es el caso Gendarmería? Caso de corrupción en Carabineros. Y aquí estaba vinculado también la ex ministra de Justicia y que fue parte también del Consejo de Defensa del Estado, Javiera Blanco, que ella fue parte importante del gobierno de Bachelet, que ella tenía acusaciones de corrupción también. Y este mismo tribunal, qué coincidencia, el séptimo juzgado de garantía de Santiago, miren qué repetición, cómo se va repitiendo, fue determinando que en realidad el delito no existía, no se pudo determinar que este estuviera presente, se le dio sobreseimiento a esta ex ministra, que actualmente todavía se le está investigando por otras cosas, pero este tribunal decidió no investigar. Y también esta misma jueza que estamos mencionando aquí, la jueza Carolina Gajardo, también tiene antecedentes a esa cierta tendencia política, porque para el caso del 27 de febrero, a la que fue la directora de la ONEMI, la ex directora de la ONEMI en ese caso, y que no dieron las alertas respectivas, se le está acusando por cuasi delito de homicidio, básicamente por ser responsables por la muerte de numerosas personas por el tsunami. ¿Y qué ocurrió? Bueno, esta estimada jueza dijo que se iba a suspender el procedimiento y finalmente se dio el sobreseimiento, que es decir, que no se iba a investigar más la situación. Por supuesto puede que sea una coincidencia, quién sabe, tal vez una coincidencia todo, que justo el tribunal que se caracteriza por sacar ciertas resoluciones judiciales hasta cierto sector político, dejar en libertad a estos de la primera línea sin ninguna sanción en la práctica. También que no investigara a la expresidente de Chile, que está justamente asociada a situaciones algo irregulares, ella fue del Partido Socialista, lo sigue siendo. También que no investigara a una de sus ministras y por supuesto que dejara en libertad a la exdirectora de la ONEMI, que también era del gobierno de Bachelet, cuando justamente ocurrió esta situación del 27 de febrero del año 2010. ¿Quién sabe? Tal vez es una coincidencia, pero lo dudo bastante, pero quién sabe, puede ser una coincidencia. Y por supuesto hay que mencionar el tema del gobierno, que ya lo mencioné parcialmente, pero a mí me sorprende un poco, porque yo no me espero estas actuaciones del gobierno de Sebastián Piñera. Seamos sinceros, el gobierno de Sebastián Piñera no se ha caracterizado por ser muy firme en ningún ámbito y generalmente cede bastante a lo que son las peticiones de la izquierda más dura en Chile. Pero por eso me sorprendió que él decidiera querellarse en contra de esta resolución judicial, y diciendo que justamente la ley antibarricadas, que tiene sanción de cárcel, debería aplicar, esta ley que se aplicó, se aprobó hace algunas semanas, que esta ley debería aplicarse a este caso, y por lo mismo no está de acuerdo con la resolución y decidió querellarse. Lo que está bien, he criticado mucho a Sebastián Piñera, me desagrada bastante su gobierno y él como persona, pero vale la pena felicitar las cosas cuando se intentan hacer bien. Al menos el Ejecutivo está intentando hacer algo, tal vez se podrían hacer otras gestiones, sí, pero al menos está respondiendo. Lo que estábamos acostumbrados hasta ahora era básicamente que no hicieran nada cuando pasaba esto con el Poder Judicial. Pero también, además de esa resolución, hay que enfocar el problema del Poder Judicial, que ya lo mencionamos la pasada, porque no es un problema solo de ese juzgado. Ahora, el séptimo juzgado de garantía de Santiago, el que sacó esas resoluciones, se caracteriza especialmente por tener esas sanciones más bajas para cierta tendencia política, pero no es una cosa solo de ese tribunal. Como ya lo he mencionado en este canal hace años, en realidad desde que comencé el canal hace 2 años, el problema se da también en el Poder Judicial de manera sistemática. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hay una politización importante en distintos ámbitos del Poder Judicial. Por otro lado, hay una serie de leyes que son bastante garantistas,
E incluso las leyes que se podrían interpretar de manera no garantista, no es así porque la interpretación que le dan los jueces, porque tienen cierto pensamiento ideológico, es más bien garantista, especialmente cuando tiene cierta tendencia política, porque en otros casos las sanciones son duras. ¿Y por qué menciono esto de tal vez de esta politización del Poder Judicial que se hace muchos años? Porque, por ejemplo, el fiscal nacional Jorge Abot, que coincidencia también fue nombrado durante el gobierno de Michelle Bachelet y que fue parte del MAPU, un grupo que aquellos que lo conozcan les sonará de izquierda más dura, en la década de los 60, si no me equivoco, y 70, pero pura coincidencia, por supuesto. Él decía que los detenidos de primera línea está bien que los dejaran en libertad porque, como dice él, nosotros no tenemos una obligación que no tienen los demás intervinientes, que es el principio de objetividad. O sea, disculpen, nosotros tenemos una obligación que no tienen los demás intervinientes, que es el principio de objetividad. Y da el argumento de que la primera línea no es un delito. Y efectivamente, ser primera línea no es un delito per se. Ponerse una capucha no es un delito, como tampoco tener un escudito o un palo. Eso no es un delito. Lo que sí es un delito, y no se les detuvo por ser primera línea, sino que es por las cosas que estaban haciendo y que él dice básicamente como que no pudieran comprobarse. ¿Y qué es lo que se estaba ahí querellando? No es por ser primera línea, es por estar lanzando objetos contundentes, como es molotov o hacer barricadas, que de acuerdo a la ley antibarricadas que se aprobó hace no mucho tiempo, es ilegal, por eso se les detiene. También por la pelea con la policía, que por si no lo sabían, es ilegal. Ahora uno puede cuestionar si las leyes les gusta o no, pero es la norma que se aplica. Pero le hace esta justificación. También el presidente de la Corte Suprema hace el mismo argumento, como si dejando esta imagen como si se le estuviera detuviendo por ser primera línea, y no es por eso. Él dice, el formar parte de la primera línea no es un delito. Aunque él se lamenta que en realidad se les puede sancionar lo que estoy diciendo por otros delitos, pero que son de penas muy bajas y por lo tanto no amerita prisión preventiva. Ahora yo menciono nuevamente, porque hay que especificar esto que no es un delito ser primera línea, sino se les está deteniendo por eso. Se les está deteniendo porque están lanzando objetos contundentes, están generando destrucción en la vía pública, están atacando a la policía. Esas son las situaciones que se dan. Pero aquí sigue la misma tendencia el presidente de la Corte Suprema. Y para que vean que no es solo el fiscal nacional o la Corte Suprema, tenemos también la situación de la Asociación de Magistrados de Chile, porque la presidenta de esta asociación dice que estar parado resistiendo no es necesariamente un delito. Nuevamente ella va más allá que decir ser primera línea no es un delito, sino estar parado resistiendo como lo hace la primera línea no es necesariamente un delito. Y hace la justificación de exactamente lo mismo, de que dice, bueno, cualquier persona de cualquier ámbito puede ser criminal al hacer ciertos actos, pero lo que está haciendo la primera línea no es necesariamente constitutivo de delito. Nuevamente no entiendo por qué hay que decir que la primera línea se le hubiera detenido como por ser eso. No se detuvo por eso, es por los actos que hacen. Pero aquí va más allá la presidenta de los magistrados y dice que los actos de resistencia que hacen ellos, estarían en cierta manera justificados por la ley. Una interpretación muy particular. Pero como podrán notar, es un problema que se da a lo largo del Poder Judicial chileno y que no tengo dudas que se da también en otros países. Y esto se va también en el Colegio de Abogados, porque el Colegio de Abogados, por si no lo sabían, tiene listas para elegir a sus autoridades. Y estas son listas políticas. Y la mayoría de esas listas políticas del Colegio de Abogados, miren la coincidencia que son o socialistas, o demócratas cristianas, que es centro-izquierda, o frente amplista. Y ahí también ingresan los comunistas. Y la lista más a la derecha es la lista liberal, que se caracteriza por personajes más bien cercanos a lo que es Evópolis. Entonces, tomando en consideración todo eso, vemos que hay un problema sistemático dentro del Poder Judicial. Hay que felicitar la labor de la policía, Carabineros, que está cumpliendo su rol, pero aquí vemos que ya se cumple un rol, pero pasa a otros problemas, que es que hay problemas en el Poder Judicial, que son más bien sistemáticos. Tenemos aquí el caso de un tribunal específicamente militante hacia cierta tendencia política y que se caracteriza que, por supuesto que será pura coincidencia, no condenar nunca casos de corrupción o irregularidades de cierta tendencia política, dejar libre a los responsables de la muerte de muchas personas y después dejar en libertad a los llamados primera línea. Por supuesto será una coincidencia, pura coincidencia, por supuesto. Entonces vemos que hay el problema del Poder Judicial. Dentro de todo el gobierno empezó a moverse parcialmente, felicitar esa actuación que no me lo esperaba de Piñera. Tal vez es verdad esto que dijo que iba a ponerse más duro. Hay que ver, esto es simplemente una señal para que le empezara a creer más, tendría que hacer más cosas, pero de todas maneras no me lo esperaba, algo es algo. Pero tomemos en cuenta que incluso si se logra solucionar toda la situación actual chilena, hay problemas graves con el Poder Judicial y es necesario hacerle una reestructuración y una transformación profunda por los problemas que tiene. Y si el Poder Judicial no se logra arreglar, de nada sirve tener una policía que detenga a las personas si es que los tribunales
tienen este tipo de interpretaciones tan abiertas con la delincuencia.